Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Radar Cultural, un programa que se transmite desde Toronto, Ontario, para el resto del mundo, todos los miércoles a las 9 de la noche. Y bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos un programa espectacular, un programa especial. Y bueno, les comentamos que, como siempre, la coanimadora del programa, mi querida Irina, que me dice, Joseph, el día de hoy no fashion. El día de hoy vengo en moda deporte. Y bueno, vamos a recibir como se merece a nuestra querida Irina con un fuerte y un súper aplauso, muchachos, fanáticos. Hola, Ya hola, está ahí buenas con noches. nosotros. ¿Cómo estás, Joseph? Oye, te cuento que yo estoy, mi querida Irina. Oye, de verdad que sí. Diciendo que el Barcelona y Barcelona y mi querida Irina me viene con el t-shirt de los Rolling Stones. Irina, por favor, como Sí. que estamos en el programa, parece que fuera de rock and football, porque estamos el día de hoy con un invitado. Irina, de verdad que me ha sorprendido. Quería mencionarte esto, también te lo mencioné por interno, pero antes de que empecemos el programa, con el perdón de mi querido José, y yo sé que eres súper fanático, tenemos que mencionar a nuestro sponsor, no se olviden, nuestro sponsor está ahí. Un saludo para la Peña FCB de Toronto. Muchísimas gracias, el sponsor del programa. Y no se olviden, todos los miércoles, él es nuestro sponsor del programa de Radar Cultural. Irina les va a comentar en detalles qué es lo que pasa cada fin de semana en la Peña FCB de Toronto. Irina, te cedemos los micrófonos, por favor, y empecemos hablando un poquito del sponsor y después del invitado del programa. Mm. Sí, pues mira, justo hoy vengo de la Peña. Hoy ha habido el Barça PSG, Paris Saint-Germain. Lamentablemente perdimos, pero también hubo partido y cada fin de semana se pueden los partidos en la Peña, tanto los masculinos como los femeninos. Entonces, pues pueden ir ahí a The Pint, que está al lado de la CN Tower, para poder disfrutar pues los partidos con todos los fanáticos. Claro que sí. Excelente, excelente. Bueno, Irina, a ver, por favor, vayámonos a esa parte tan bonita, a esa parte, como dicen, tan sorprendente para las fanáticas. A ver, para todas esas fanáticas, mi querido, con el respeto de mi querido José Martínez. José tiene un nombre, que te cuento un apellido. Acá en Toronto teníamos un jugador también que apellidaba Martínez. Le decían, a ver si mal no me acuerdo, el José, le decían el José. Ya no está en el equipo, si mal no me equivoco, es un equipo de, a ver, ya dentro de un ratito, de un gallito, dentro de un ratito te voy a mencionar para que no me quede con las dudas. Pero, mi querida Irina, por favor, a ver, te cedo el micrófono para que introduzcamos a nuestro invitado del día de hoy. Muchachas, no sé si, no sé, no sabemos el estado civil de José, si es casado, soltero, viudo, divorciado. Si es soltero, muchachas, ya dentro del programa él va a dar su email por si alguien de repente está buscando casarse. Acuérdense que acá hay muchas personas que a veces llegan a cierto tiempo y están buscando como dicen, un buen rostro, de jugador de fútbol, aficionado al deporte. Imagínense, un buen partido para muchas muchachas. Pero bueno, Irina, por favor, te cedo los micrófonos para que introduzcamos a nuestro invitado también. Sí, pues mira, hoy tenemos el placer de contar con José, como comentabas. Él es periodista deportivo basado en México y pues como íbamos a contar un poco sobre hablar del Balón de Oro, la gala, cómo fue, pensamos que sería pues la persona ideal para dar pues su opinión y explicarnos un poco cómo fue esa gala. Entonces, bienvenido, José, gracias por estar con nosotros hoy en Radar Cultural. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Irina. Buenas noches, Joseph. Gracias primero que nada por la invitación a este espacio. Y efectivamente, esta semana descubrimos al nuevo Balón de Oro, al que sustituyó a Rodri en esta versión 2025, en una ceremonia que fue muy diferente a la del año pasado, donde no hubo por esta ocasión boicots y berrinches de parte de de cierta directiva, donde hubo de alguna manera cordialidad, donde hubo justicia deportiva porque ganó el que realmente hizo todos los méritos para ganar ese Balón de Oro, como fue Ousmane Dembélé, de quien la verdad no me esperaba, primero, que tuviera un rendimiento excepcional con el Paris Saint-Germain después de lo que todos observamos en su etapa de Barcelona, donde yo me quedé
con una impresión totalmente distinta, donde hasta yo decía, ¿cómo es posible que se hayan gastado Bartomeu más de 100 millones de euros en aquel 2017 por Dembélé? Y vimos durante varios años un Dembélé que pasaba más tiempo en la camilla de un hospital que en el terreno de juego, y ahora resulta ser que desde que regresa a Francia y juega en el Paris Saint-Germain, le vemos un nivel que nos recordaba al Dembélé que jugaba en el Dortmund o el que inició su carrera en el Rennes, y es algo que es hasta un caso de estudio lo que vimos con Ousmane Dembélé en esta temporada 2024-2025, donde también cabe decir que el Paris Saint-Germain en lo individual y en lo colectivo fueron uno y fueron una fuerza completamente aplastante en el mundo del balompié. Por lo tanto, entiendo que no te sorprendió esa decisión de que ganara Dembélé por encima de Yamal, que quedó segundo. No, no me sorprendió porque cabe decir que Lamine Yamal hizo todo lo que estaba en su alcance, dio una temporada extraordinaria. También el mérito de Yamal es enorme, porque vino de ganar una Eurocopa sin siquiera tener 18 años de edad, donde terminó siendo un jugador desequilibrante en aquella Eurocopa que gana España en Alemania. Pero es muy importante que le sepan dar un buen acompañamiento, porque ahorita está todo este tema de que si anda o no anda con Nicky Nicole, de que si el papá dice que está viviendo de él, y todo ese tipo de marañas por parte de la prensa española no lo están distrayendo demasiado, y siento que Yamal puede tener una carrera igual de brillante que Messi, solo es cuestión de que lo sepan llevar de la mano, como en su momento llevaron a Messi. Por lo tanto, si no ganó esta ocasión el Balón de Oro, el siguiente año, si se disciplina, si mantiene ese nivel de juego constante que nos demostró esta temporada pasada, puede ser un Balón de Oro que pueda ganarlo hasta 7, 8 veces, puede romper el récord de Messi si él quiere, pero reitero, es importante que sepan llevar en la masía a Yamal de la misma manera en la que llevaron a Messi, y por esa razón Messi hoy en día sigue siendo un ejemplo para la juventud y para otros colegas en el mundo del fútbol. Comentabas también el tema de su padre, que es pues se ha convertido más en una figura mediática que en el padre de un jugador de fútbol. ¿Piensas que también está afectando el rendimiento de Yamal en algunos aspectos? Sí, y lo digo porque puntualmente el año pasado, a principios de la temporada pasada, Yamal, el papá de Lamine Yamal, tuvo un incidente muy grave donde pues desafortunadamente estuvo a nada de perder la vida. O sea, no es una cosa que se pueda perder de vista. Eso de alguna manera intentaba en aquel momento distraerlo, pero esa situación en particular como lo empezó a motivar, lo empezó a catapultar para ser un jugador que pudiera codearse con los Mbappé, con Erling Haaland, con quien tú me digas. Y gran parte del éxito del Barcelona en la temporada pasada, en la que estuvieron a nada de pasar a la final, de no ser por los cabezazos de tiempo extra, gran parte del éxito está fundamentado en Lamine Yamal, porque en la temporada pasada lo supieron llevar, y además de todo el éxito del Barcelona no solamente radicó en él, sino en el juego de conjunto, porque si bien pesan las individualidades de Rafinha, de parte también de Ferran Torres, de propio Robert Lewandowski, la parte de la media cancha, la parte de la defensa también supieron jugar su terreno, y ahora no sé cómo le van a hacer ahora que recientemente partió a Arabia Íñigo Martínez, que fue un factor fundamental para que el Barcelona jugara de manera muy sólida en la parte defensiva. Sí, definitivamente se va a echar de menos a Íñigo, sí que era un gran jugador en el Barcelona. Vamos a hablar de la parte de femenina. Ganó Aitana Bonmatí su tercer Balón de Oro. ¿Qué piensas? ¿Sorprendido? ¿Pensabas que alguien más lo iba a ganar? La verdad no me sorprendió. Creo que también Aitana Bonmatí la han sabido llevar. Es una chica bastante humilde, bastante sencilla, pero sobre todo que tiene una forma de jugar al fútbol que te recuerda a Messi. Digo,
como todo barcelonista siempre ponemos como la referencia a Messi por el hecho de que es una persona creada en casa, en la Masía, es una persona que también vive al día los valores de la institución, no es una persona que esté metida en escándalos, y todo lo que ha estado viviendo en los últimos años, desde que ganó el Mundial en Australia, Nueva Zelanda con la selección española, el subcampeonato que logró en la pasada Eurocopa en Suiza con España, y también los éxitos colectivos con el Barcelona, la han llevado a ser una personalidad en el mundo del fútbol que puede ser camino a lo largo de hacer algo grande en el mundo del fútbol, como lo han hecho otras jugadoras como una Bridget Prince, como una Mia Hamm o Marta, que son las principales baluartes del fútbol femenil. Entonces, si se mantiene en esa constante, si no se distrae, si no tiene alguna situación de alguna lesión, podemos ver a una jugadora súper legendaria. Sí que es verdad que además de todos los premios, siempre el Balón de Oro está rodeado de polémicas, de debates sobre la gala en sí. Se habla mucho de favoritismos. ¿Crees que es algo que ha pasado en esa edición también? A diferencia de años anteriores, no, porque aquí, en este sentido, el factor Paris Saint-Germain ayudó mucho a que ganaran quienes tuvieron que ganar, porque cabe decir que Paris Saint-Germain no solamente obtuvo el Balón de Oro por medio de Ousmane Dembélé, sino también tuvo el trofeo Yashina Gianluigi Donnarumma, que actualmente juega en el Manchester City. Estuvo también en las nominaciones del Balón de Oro, dicho sea de paso, estuvieron fácilmente 5 jugadores del Paris Saint-Germain. Dentro de la terna, 2 de los 3 jugadores finales pertenecen al Paris Saint-Germain, porque el tercer lugar de esta gala fue Vitinha, que también tuvo una temporada extraordinaria con el Paris Saint-Germain. Estuvo Nuno Méndez, estuvo Kvaratskhelia, estuvo el propio Dembélé. Entonces, mucha gente decía que si se iba a venir abajo el Paris Saint-Germain a raíz de la salida de Mbappé, y la realidad es que el problema era precisamente Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Era la sal que estaba dañando al Paris Saint-Germain, y por eso el Paris Saint-Germain le faltaba, decimos en México, 10 centavos para llegar al peso, porque justamente, si recuerdan, la semifinal de la temporada 2023-2024, Mbappé brilló por su ausencia, a pesar de que el Paris Saint-Germain estuvo a nada de eliminar al Dortmund. Y resulta ser que ahora se va Paris Saint-Germain a la final. Ahí se ve la diferencia entre un juego de conjunto y un juego donde todos tienen que jugar para una sola persona. Y ese fue lo que le faltaba al PSG, y ahora ya no tuvieron que recurrir a esos fichajes a base de petrodólares, a base de chequera, como pasó con Zlatan, con Neymar, con Cavani, con quien tú me digas. Ahora se dedicaron a hacer fichajes de manera inteligente, y como resultado de esto vimos un Paris Saint-Germain que juega como un conjunto, y la experiencia de Luis Enrique también jugó muy importante para el conjunto parisino. ¿Crees que, lo comentabas de Mbappé, ¿no? Que todo el mundo jugaba como para ese jugador en lugar de como equipo, quizá? ¿Crees que le puede pasar lo mismo al Barcelona con Rashford? Hay una cosa muy diferente con Marcus Rashford. Rashford es un jugador al que debes de acompañarlo para que tenga un nivel de rendimiento óptimo. Porque una de las cosas que ha ocurrido con Rashford desde que estaba en el Manchester United es que siempre se le tachaba de que era un jugador muy intermitente. Entonces, si quieren que Marcus Rashford se quede en definitiva en el Barcelona, y sobre todo que pueda ser un jugador determinante, que pueda complementar lo que ya se ha estado haciendo bien desde la temporada anterior, pues es que sepan también llevar de la mano a Marcus Rashford para que se quite todo ese trauma del último año que estuvo en el Manchester United, donde fue borrado por Rubén Amorim por este tema de los choques de ego que tienen al Paris Saint-Germain en un completo cabaret, perdón, al Manchester United en un completo cabaret. Y este tipo de situaciones pues debe de hacerles un lado Rashford por su propio bien, porque de eso depende que el nivel de su ficha suba. Depende también que el Barcelona pueda hacer una compra definitiva de Rashford si le ha estado poniendo ganas, porque ya pasó que él metió 2 goles en el pasado juego de Champions contra Newcastle.
Entonces, Marcus Rashford tiene la oportunidad ante sí de demostrar que se equivocó el Manchester United en haberlo dejado ir, y además de todo le conviene también porque recordemos que cualquier situación puede ser un mérito para que pueda llegar a la selección de Inglaterra. Cabe decir que en la posición donde juega Rashford está muy competido por la selección de Thomas Tuchel, entonces eso también debe de tomarlo muy en cuenta Rashford si quiere también llegar a la lista final del 2026 con Inglaterra. Sí, además ahora que tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina, ya deben todos estar al mejor nivel posible para pues, que sean seleccionados, ¿no? Con sus países. Justamente, y también recordemos que el tema de las lesiones puede ser también un factor que también decide quiénes van o no quiénes van al mundial. ¿Cuántos jugadores se perdieron de última hora un mundial por lesión? Pasó con Benzema en el mundial pasado con Francia, pasó con Radamel Falcao hace más de 10 años con Colombia, no se alcanzó a recuperar y no pudo ir a un mundial que terminó siendo la revelación Colombia en Brasil 2014. Entonces, todo ese tipo de cosas sí deben también los preparadores físicos de los clubes deben saber llevar y balancear bien a sus jugadores, pero vivimos en un mundo donde al jugador se le exprime de jugar 70 o 80 partidos al año, termina todo fundido y no va a rendir por obvias razones al 100% en el mundial. Claro. Volviendo al tema como del Balón de Oro, todos los premios, ¿no nos puedes explicar un poco cómo funciona, cómo se seleccionan pues esos finalistas, cómo se votan, cómo se decide quién gana? Un poco Cabe, sí. Cabe recordar que desde un inicio, desde la primera edición que fue en 1956, en la revista France Football, quien es el ente que organiza este evento, reúne pues a un panel de periodistas en toda Europa, quienes son los que determinan pues todo este rollo de quiénes son los finalistas, los nominados. Obviamente pues toman en cuenta temas como rendimiento individual, rendimiento colectivo con sus clubes, y si por ejemplo hubo un torneo importante a nivel selección, también ponderan eso para que de esta manera puedan determinar quiénes son los que van a la parte de las nominaciones dentro de ese selecto grupo de 30 personalidades. Y después de eso, pues ya también la parte de los capitanes de los clubes, la parte de los propios directivos también hacen la votación para determinar quiénes son los ganadores, quiénes son los 3 finalistas y quién obviamente será el Balón de Oro. Cabe recordar que durante algún tiempo France Football organizaba el Balón de Oro junto con FIFA, pero a raíz de que hubo varios escándalos en las nominaciones y en los nombramientos de quién se quedó con el Balón de Oro, pues se decidió nuevamente hacer un lado y por eso ahora FIFA hace la premiación del T-Best, que de cualquier manera sigue siendo también polémica porque ha habido algunas entregas, en especial con las de Cristiano Ronaldo, que han sido bastante cuestionadas. Cabe decir que varias entregas de premios donde estuvo Cristiano Ronaldo estuvo muy cuestionado. Recuerdo perfectamente la del 2013, cuando merecieron ganarlo ya sea Manuel Neuer o Frank Ribéry, quienes hicieron una temporada espectacular con el Bayern Múnich de Jupp Heynckes. Wow, ¿crees que hay un factor de corrupción en esos premios? ¿Qué te puedo decir? Ha habido muchos nombramientos a lo largo de la historia del Balón de Oro inmerecidos. Hay que recordar que desde que se abrió esta posibilidad a que entraran jugadores no nacidos en Europa, pues ha habido varias veces escándalos. Particularmente la era Cristiano Messi se ha habido empañada por esos escándalos de que no se contabilizaron ciertos votos para un jugador y se los terminaron dando a otro, porque pasó, recuerdo perfectamente en el 2010, resulta ser que estaban nominados Mourinho, Wesley Sneijder, por haber ganado el triplete con el Inter, y muchos de esos votos se desestimaron y se los terminaron dando a Messi. Que Messi había hecho una temporada 2009-2010 espectacular con el Barcelona, no ganó desafortunadamente la Champions a costa de
José Mourinho y el Inter de Milán de aquella época, pero fue uno de los principales situaciones bastante cuestionadas. No tienen la culpa ni Cristiano ni Messi, quiero aclarar este punto, sino más bien los entes que organizan todo este evento y los patrocinadores que obviamente pues quieren ver a su estrella brillar. Entonces, hay toda una maraña detrás que evidentemente no puedes dejar de sospechar que hay corrupción, no hay malos manejos en las premiaciones. Solamente al final todo es dinero y ellos lo que quieren pues también es sacar sus estrellas, ¿no? De que saquen más dinero. Comentabas que se estimaron algunos votos. ¿Cómo fue? ¿Se hizo público? ¿Se filtró? Sí, se filtraron, se filtró la información incluso años después. Se habían filtrado información de que, por ejemplo, el capitán, esto lo digo cuando FIFA y France Football organizaban en conjunto Balón de Oro, se filtraba información de que el capitán de tal selección votó por este y este jugador. Y resultó ser que esos jugadores estaban en esa terna, eran desestimados y le daban el voto a otra persona. Entonces, eso era un problema que a lo largo del tiempo, por eso dicen algunos, es que Messi no debió de haber ganado algunos premios. Lo que se nos olvida a veces es que no nomás eso pasó con Messi. Reitero lo que pasó con Cristiano en 2013-2014, perdón, 2012-2013, que esa temporada la gana toda el Bayern. Cristiano no había ganado ni un solo trofeo con el Madrid, incluso se fue expulsado en aquel duelo de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. No ganó nada en ese torneo el Real Madrid. No ganó nada por ende Cristiano Ronaldo. Entonces, en ese sentido, por uno y por otro lado se ven empañados por ese tipo de escándalos y por eso ya France Football dijo, no, ¿sabes qué? A mí no me metas en tus rollos, FIFA. Yo desde hace algunos años yo ya no pienso hacer esto contigo porque yo ya me di cuenta que me estás metiendo en un problema a mí y mi reputación como revista, porque France Football es una publicación ya añeja en el mundo del fútbol, es un referente del mundo futbolístico a nivel mundial. No se va a ver empañada la reputación de un medio por una organización que no por nada tuvo el FIFA Gate, Sí. ¿sabes? Sí, no, sí que es verdad que esos premios van como con mucha polémica siempre. ¿Crees que el hecho de ganar ciertas copas o torneos también influye en quién va a ganar ese Balón de Oro? Sí, por lo regular siempre la tendencia va hacia quién es el que ha tenido una temporada espectacular con tal equipo o el tipo de torneo que gane. Te voy a poner un ejemplo. En el 2006 gana el Balón de Oro Fabio Cannavaro. Normalmente quienes ganan el Balón de Oro suelen ser mediocampistas ofensivos o delanteros. Y eso ha sido a lo largo de la historia del Balón de Oro, desde antes de que llegaran los africanos, los asiáticos, los sudamericanos, y después ya que empezó toda esta relajación para que empezaran a entrar gentes de otras nacionalidades que no fueran europeos. Cuando llega la nominación de Fabio Cannavaro, mucha gente se lo preguntó de, bueno, Cannavaro ganó un Scudetto con trampas y todo por el tema de Calciopoli con la Juventus, pero ganó el Mundial y por esa razón ganó el Balón de Oro. O pasó recientemente con Rodri, que por eso el Real Madrid hizo una rabieta digna de un niño de 5 años al no querer ir a la ceremonia, porque si no le daban el balón a Vinicius, no iban, lo cual era inaudito, porque ninguna otra directiva de ningún otro club en la historia había hecho un desplante como el que hizo el Madrid, a manera de chantajear a France Football para presionar y que le dieran el balón a Vinicius, lo cual me pareció, además infantil, demasiado descarado. Y lo de Rodrigo, que a muchos dicen, es que Rodrigo no hizo nada. ¿Te cae? Rodrigo ganó en el 2023 el triplete con el City. Fue el jugador fundamental para ganar esa Champions en Estambul contra el Inter de Milán. Entonces, ustedes me dirán si eso no es suficiente mérito para haber ganado el Balón de Oro. A eso súmale la Eurocopa que gana con España el año pasado. Sí, definitivamente, siempre, como decías, hay polémicas, especialmente siento que quizá la directiva del Real Madrid, especialmente Florentino Pérez,
como que muchas veces sale su nombre cuando hay polémicas o cierta corrupción, pero sí que es verdad que eso que decías tú, ¿no? La FIFA pues siempre ha tenido casos de corrupción alrededor o como decías, no al FIFA Gate directamente afectándolos en el centro. Entonces sí que es verdad que siempre hay como muchos problemas y mucha polémica, pero bueno, contentos de que Dembélé y de que Aitana pues hayan ganado los balones de oro. No sé si Joseph, ¿tienes alguna pregunta para José también? Creo que no nos escucha. Sí, Joseph, ¿nos escuchas? Tocayo. Perfecto. Bueno, les Ah, cuento que oh, sí, ya. haciendo la conexión, decía, qué raro, estaba haciéndole yo la pregunta, pero no me escuchaban. Pero bueno, no, estaba, como les estaba mencionando, yo súper sorprendido con el conocimiento que José Martínez tiene. Oye, José, felicitaciones. Muchas gracias. Voy a tener que hacerte una Ujú. invitación también para el programa de Frecuencia Deportiva. A ver, ahí hacemos una charla Todo gusto. de tu equipo de tu equipo de las Chivas. Te cuento que yo tengo otro corresponsal, pero ella es súper fanática de Cruz Azul. So, imagínate tener a los tres. Y tenemos a otro integrante también, si mal no me acuerdo, nuestro querido, a ver si mal no me equivoco, nuestro querido José, también de apellido Martínez. Oye, ¿no serán Tenemos tocayos. Puede tocayos, ser, primos? puede ser. Eh, Te cuento que él es fanático del equipo de el América. So, imagínate tener una conversación entre Cruz Azul, Chivas y América. Dios mío, Se va a armar. los ponemos guantes y va a ser una pelea boxística, como dicen, virtual entre los tres. Mm. Yo tengo una pregunta, es un poquito relacionada al Balón de Oro, pero tú como fanático y ustedes como fanáticos del Barcelona, ¿cómo gradualmente se han ido enamorando del equipo? Ya después de la salida de Messi, con Xavi y con el otro director técnico que hubo, holandés, en el cual no se miraba de repente que el equipo iba a despegar en algún momento. ¿Cómo has mirado que gradualmente este equipo está empezando a crecer y a crecer con juventud, con buenos talentos? Siempre todo equipo durante un proceso de adaptación siempre sufre o se tienen que adaptar todos los muchachos hasta que empiecen a dar Mm. frutos. ¿Cómo miran ustedes este proceso? ¿Empezamos por las damas y después, sí, por favor, porque si no, Irina de repente me hace igual que el Real Madrid, no se me presenta en el próximo programa. No, hombre, nunca haría eso. Pero por favor, dejamos al invitado primero. Sí, claro. Ok, bueno, bueno, ya que viene de la voz de Irina, siempre es bueno, como dicen, ir a lo seguro, ¿no? Imagínate, o cuando te casas o tienes novia, siempre uno hay que preguntar, porque no quieres terminar durmiendo en el colchón, como dicen, o en el sofá. Pero a ver, cuéntanos un poquito, mi querido José. Bien, yo lo que he notado con el Barcelona desde la salida de Messi es que ha tenido que recuperar a base de golpes la confianza y la moral porque perder a tu jugador insignia, al máximo goleador de tu historia, al que ha tenido más títulos en la historia del club, perder a toda esa persona, a toda esa persona que te hizo más grande de lo que ya eras, pues sí debe ser un mazazo de realidad bastante fuerte. A eso le sumas que Ronald Koeman tenía una muy mala reputación en el fútbol español porque la gente del Valencia lo recuerda con mucho desprecio porque hubo toda una guerrilla en el Valencia a principios de bueno, a finales de la década del 2000 donde él se pelea prácticamente con los pesos pesados del equipo como eran Santiago Canizares, como era David Albelda, como era Rubén Baraja, y terminó siendo todo un motín el Valencia, que estuvo a nada de descender en esa época. Con ese background que tenía Ronald Koeman, llegar al Barcelona era una olla de presión enorme. Todavía estaba Lionel Messi en esa época, era su último año en el Barcelona, lo recuerdo bien. Y parecía que con los fichajes y toda la cosa, parecía que era un proyecto que iba a levantar con Koeman, pero la realidad es que Koeman no pudo en ningún momento componer el desastre
incluso le ganaba al Rayo Vallecano, que nunca en la vida le ganaba al Barcelona. Y pues todo ese tipo de situaciones lo fueron apartando y casualmente Ronald Koeman en la selección de Holanda es un Johan Cruyff. Y con el perdón de Johan Cruyff, que nos debe estar mirando desde otro plano existencial, pero sí me parece que Ronald Koeman es un entrenador demasiado intermitente y que le gusta ser muy gitano a conveniencia, porque en los clubes en Holanda siempre le ha ido bien, pero cuando sale del país, en el Barcelona, en el Valencia, en el Everton, siempre ha sido un entrenador muy intermitente y de resultados bastante mediocres. Ahora, cuando entra Xavi Hernández al Barcelona, te seré muy honesto, yo lo veía como una bocanada de aire fresco y en algún momento me llegaba a entusiasmar la idea de otra vez otra persona de la casa, alguien que fue muy ganador como jugador, seguramente va a ser un déjà vu de Guardiola, pero no, le faltó confianza, le faltó también apoyo de la directiva, por esa razón Xavi y Laporta pues no se hablan desde entonces, porque Xavi sintió que hubo una traición por parte de la directiva de Laporta y de Deco, y se cae el proyecto. Yo decía, bueno, ¿quién va a ser el que va a levantar el barco ahora que se va Xavi? Y ahora que está Hansi Flick, veo que el equipo tiene todo el potencial de crecer. Me recuerda incluso a la época de Frank Rijkaard en el Barcelona, porque nadie daba un peso por Rijkaard, eso que no se nos olvide. Y tampoco que no se nos olvide que Hansi Flick fue campeón de si mal recuerdo, un septete con el Bayern hace 5 años. Entonces, con esas credenciales, Hansi Flick es el indicado para levantar el barco, solamente que debe mantener consistencia y que debe mantener esa mano dura que ha tenido con el equipo, donde simplemente por llegar tarde al entrenamiento, pues paga simplemente una tarifa mínima de 3,000 euros por llegar tarde a los llamados de Flick. Entonces, si se mantiene como está el Barcelona con la mano dura de Flick, puede lograr cosas importantes y puede ser otro equipo de época, como lo fue con Rijkaard, como lo fue con Guardiola o como lo fue con Luis Enrique. Incluso con Tito Vilanova. También. Sí. Bueno, estoy de acuerdo en general en casi todo lo que dijiste, pero sí que siento que cuando entró Xavi fue un poco injusto. Él venía pues, el equipo estaba pues de lo peor que ha estado los últimos quizá 5 o 10 años, como decías tú, pues Messi se iba como la estrella, ¿no? Del Barça de tantos, tantos años. Venían de no ganar nada, de muy malas temporadas, todos los problemas de la directiva, con el dinero, lo que pasó con Bartomeu, con Laporta. Sí que siento que había muchos problemas en el Barça, no solo a nivel de equipo, sino también como a nivel de empresa, digásemos. Y sí que siento que fue muy injusto porque se le puso demasiada presión. Siento que le pusieron ahí con todo lo que representa Xavi, de cuando pues jugaba con Iniesta, con Puyol, todos tenemos como ese recuerdo de ese equipo. Siento que de repente como le pusieron ahí con todas las expectativas y pues siento que sí fue muy injusto, ¿no? Porque la gente esperaba, bueno, ya va a entrar, ya va a ganar en 2 días. Bueno, no, sí, obviamente le dieron tiempo, ¿no? Pero siento que sí que fue un poco injusto todo lo que le hicieron, toda la presión que le pusieron, e incluso con todas las polémicas que ya tenía el Barça de por sí a nivel administrativo. Y pues dentro de lo que se podía hacer, creo que lo hizo bien. Siento que sí que la gente es muy dura con él, pues porque obviamente el Barça no jugó y todos tenemos pues en la memoria Xavi todo lo que ganó, entonces yo creo que la gente esperaba que pasara lo mismo, como decías tú, ¿no? Va a ser un Guardiola y ya va a llegar y de la Masía conoce mucho el Barça y ya va a ganar la Champions, la Liga, la Copa del Rey y cualquier otra copa, pero sí que es verdad que creo que fue demasiada presión y pues las expectativas de Laporta y de la directiva, como decías, de Deco, creo que no eran realistas de pasar de 0 a 100 en una temporada, un par de temporadas. Entonces, sí creo que está bien de que entrara otro entrenador, como para no quemar tanto esa imagen que tenemos de Xavi también, y que no quede como esa rabia o ese rencor que siento que alguna gente se le ha quedado con él, creo que de manera injusta. No sé qué piensas sobre eso, José. Concuerdo contigo, Irina. De hecho, siento yo que también a Xavi le faltó como trabajarlo. Siento yo que
Por ejemplo, Guardiola cuando entró al Barcelona ya tenía una experiencia de, si mal no recuerdo, 2 o 3 años en el filial. Entonces tuvo el tiempo suficiente para conocer los jugadores, para estudiarlos, trabajarlos y llevarlos al primer equipo. Xavi tenía el mismo proceso, si mal no recuerdo, o no recuerdo bien si estaba dirigiendo en Qatar, pero una de esas cosas pasaron. Y aquí no se le dio el tiempo como se le dio el tiempo y la paciencia a Guardiola, porque cabe recordar que Guardiola no era el favorito para llegar al banquillo del Barça. Por extraño que parezca, en aquella época el Barcelona iba por Mourinho y era la antítesis del Barcelona, el estilo Mourinho. Entonces, pues pasaron, los astros se conjugaron, el Barcelona de Guardiola marcó una época y ese estilo Guardiola pues ha estado permeando otras instituciones. Pasó con el Bayern, aunque en el Bayern se pasaron de exigentes con Guardiola, se fue, le ofrecieron un mejor contrato en el City y ahorita el City ya no está siendo el equipo arrollador de temporadas atrás, pero sigue manteniendo el sello Guardiola y eso es algo que también no debemos escapar. Ahora, otro detalle importante, cuando iba a entrar Hansi Flick, él no era el favorito para entrar a la dirección técnica. Mucha gente decía queremos a Klopp, pero no se tenía el dinero y obviamente Klopp dijo yo ya no puedo más, yo ya, incluso ayer declaró que él se siente muy a gusto ya no dirigir un equipo de fútbol porque decía incluso que en estos últimos meses ha ido más veces al cine que cuando era entrenador de fútbol. Entonces, unas por otras. Y yo creo que todos quisiéramos en nuestro equipo a Klopp, o quisiéramos un Guardiola, o quisiéramos a un Luis Enrique, pero pues también el dinero y el factor humano, pues también juegan mucho a tu favor o a tu contra. Creo que también se mencionó entre los nombres a Rafa Márquez, pues también como siguiendo un poco el hecho de que pues venía del Barça B, ya también conocía a los jugadores, ya tenía como decías, no ese conocimiento que tenía Guardiola cuando entró, pero creo que luego le ofreció pues un puesto a la selección mexicana, si no me equivoco, y ya pues se fue con ellos, y ya pues esa opción tampoco quedó para el Barça. Sí, de hecho hasta le convino, porque si lo hubieran querido quemar luego, lo pudo haberle pasado lo mismo que a Xavi. Entonces, Javier Aguirre en un movimiento, no sé si maquiavélico o no, le ofreció el puesto de auxiliar técnico a Javier Aguirre en la selección mexicana, y ahorita, pues, bueno, la selección mexicana, como buen mexicano te puedo decir, es un completo desastre. No defienden bien, son muy intermitentes los jugadores, no hay un cuadro base y honestamente no hay mucho de dónde escoger. Anteriormente, el gran problema de la selección mexicana era que tenías jugadores de dónde escoger. Incluso tenías elementos en ligas europeas compitiendo en ligas importantes. Hoy en día ya no lo hay. Al menos en las 5 ligas más importantes del mundo, a nivel Europa, no hay ningún jugador importante como hace 10 años pasaba. Ahora, tu mejor jugador juega en un equipo de medio pelo de la liga italiana, como es el Genoa, que es el capitán del equipo. Tú tienes otro jugador que es medio de contención, que juega en Dinamarca. Entonces, hemos perdido como que el rumbo por las tonterías que hacen los directivos mexicanos, porque desde que desaparecieron el ascenso, el descenso, el poner un montón de extranjeros de medio pelo en la liga, pues han mermado la competitividad y el respeto que se le tenía al fútbol mexicano, porque también la gente no lo sabe o lo olvida. Pues México hace no mucho jugaba Copa Libertadores y te cazaban a patadas los jugadores en el campo o te cazaban las barras bravas de Boca fuera del campo, pero te ganabas un respeto que hoy en día se ha perdido mucho. Por eso hoy en día hay mucha crítica de periodistas argentinos al fútbol mexicano, y es que la verdad no están diciendo nada que no sepamos nosotros como mexicanos. Lo que pasa es que en México tenemos una prensa y tenemos unos directivos que les gusta, como decimos en México, darle a tole con el dedo a la gente. Y siempre te quieren vender la liga local al nivel de una Premier League. Y obviamente entre una y otra liga hay muchísima diferencia en todo sentido. Sí. Sí, también creo que hay un factor muy importante en los jugadores en general, ¿no? También para como subir más de categoría es el sentimiento que tienen. Por ejemplo,
cuando ese equipo que hablamos, ¿no? De Xavi, de Puyol, de Iniesta, sí que eran jugadores que sentían los colores del club, que de verdad defendían pues el escudo, los valores, y siento que quizá ahora hay muchos jugadores pues que no sienten tanto esos colores o esos clubes, solo lo hacen pues por dinero o el contrato que sea. Por ejemplo, hemos visto muchos jugadores, como decías, ¿no? Íñigo que se fue a Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo, incluso Xavi. De hecho, recordemos que pagó su propia cláusula para poder volver a Barcelona, o sea, él aún seguiría pues jugando, entrenando ahí. ¿Cuántos están yendo al Miami? Justo tuvimos el TFC Miami y pues Suárez, Alba, Busquets, Messi, todos entre comillas retirándose ya en Estados Unidos. Entonces sí que siento que ahora es más un tema de dinero, de fama y de su vida en general, donde están más cómodos con sus familias, que no tanto donde de verdad pues sienten y quieren defender ¿no? esos clubs o esas selecciones. Lo que ocurre también es que llega un momento de tu vida donde ya no quieres sentir la grilla. Decimos en México grilla al tema de todo el ambiente raro, todo ese ambiente conflictivo que hay en los clubes cuando estás en competencias de alto nivel. Por eso no todos pueden resistir a jugar en el Real Madrid. El Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, no son equipos para todos. Y si juegas de alguna manera constante, ya sea que tengas alguna lesión o tengas alguna situación personal muy fuerte, viene tu declive y después es difícil que recuperes el nivel y te tienes que salir a otro club o te tienes que exiliar en Arabia Saudita o en los Estados Unidos a fin de que encuentres una especie de comodidad y paz mental mientras estás jugando en una liga que no va a tener la misma presión que es como estar jugando en la Liga Española o en la Premier o en la Bundesliga, porque ya llega un momento en que también el cuerpo de las personas dice, pues es que esto ya no, ya mi cuerpo ya no da para estar jugando 90 minutos a alto nivel en la Premier League o jugar en la Champions. Entonces yo creo que también las elecciones que cada persona hace, pues bueno, pueden ser criticables, porque yo lo he visto con muchos jugadores mexicanos que sacrifican pues el hecho del hambre de ser jugar en el fútbol europeo por irse a la MLS. Porque aquí en México hemos visto muchos casos de gente que ves tú que dices, pues, todavía puede jugar 2, 3 años en Europa, pero prefiere jugar 3 años en la MLS donde le van a pagar muy bien, pero no hay una competitividad tal como la hay en el fútbol europeo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Yo te les alguna pregunta más? Claro, muchachos, oye, entretenido y es como que yo estaría como niño mirando un programa de deportes. Oye, muy felicitaciones, mi querido José, muy bien Muchas gracias. preparado. A mí se me hace que tú no miras telenovelas mexicanas, tú miras puros partidos de fútbol. Lo Por- dirás de broma, pero yo de niño es que en mi casa se veía lo que mis papás ponían. Claro, Si, por ejemplo, mi papá ponía películas de Canal 5 de Televisa, veíamos Canal 5. Si veían telenovelas, se veían telenovelas, aunque pues no le entendía uno nada. Mariala del Entonces, Barrio, todos los éxitos de Thalía, por ejemplo, o telenovelas como la versión mexicana de Betty la Fea. Hubo claro, una en México que fue la fea más bella, sí, la claro, veíamos en claro. Yo la familia miré, y la miré 2 veces. ah, mira, sí, entonces, pues uno ve de todo y sobre todo lo hace uno a manera como de adquirir cultura general y pues poder enriquecer este tipo de charlas. Y además de todo, como buen aficionado al fútbol, que llevo viendo fútbol desde hace más de 30 años, pues veo el fútbol con una franca decepción en muchos sentidos de que ya no es el nivel de fútbol y el nivel de expectativa que te generaba cada fin de semana, al menos en México. Yo recuerdo que cuando era niño, lo que más esperaba del día, o más bien en la semana, era el fin de semana, porque terminaba los deberes de la escuela, el colegio, y lo que más esperaba era el partido del fin de semana para ver a qué hora jugaba Chivas, a qué hora jugaba el América, a qué hora jugaban los Pumas. Y era una época muy distinta en la que el fútbol mexicano, como ya lo mencioné, se ganaba un respeto de propios extraños, porque jugabas Copa América, jugabas Copa Libertadores, jugabas Copa Sudamericana, donde incluso
te cambiaron en el reglamento por los pantalones de Julio Grondona, y eso no es mentira. Pueden Ujú. consultar lo que le hicieron a la América de México, para que se den cuenta del nivel de robos que hacían en Conmebol en la época de Julio Grondona. Y aún así México de alguna manera mostraba un buen nivel y una buena imagen. Hoy en día los directivos mexicanos tienen una extraña obsesión con la MLS y hacen una porquería de torneos como esto de la Leagues Cup, que para mí es un torneo que ya debería desaparecer, Ay, ay, porque ay. no le está dando ninguna competitividad al fútbol mexicano. El fútbol mexicano, cada vez que juega contra MLS, 7-0 como el Cruz Azul contra Seattle, o que los eliminan ni siquiera llegan a la segunda ronda. ¿Qué hay con Entonces, la noche que que todos los equipos mexicanos perdieron? Fue como un luto. sí, y es el claro ejemplo de que México está sumido en un pozo a nivel futbolístico, porque esa fue una de las decisiones más rancias que tomó la directiva actual, encabezada por Mikel Arreola, que para mí no debió de haber entrado a eso, ya tenía una mala reputación porque viene del gobierno mexicano. Imagínate el nivel de corrupción que hay de un sujeto que dejó al sistema de seguridad social a nivel nacional hecho un asco. Imagínate. Y a eso también le sumas que todos los directivos del fútbol mexicano ya están convirtiendo al fútbol mexicano en sí como en un club de Toby, donde si no eres del agrado de ese club de Toby, te van a hacer la vida de cuadros y no vas a poder entrar. Por esa razón está todo un relajo con el asunto del ascenso y descenso, que resulta ser que lo van a reinstalar en el 2027, pero con las condiciones mismas de la federación. Entonces, todo un cabaret, es todo un relajo, y no podemos siquiera burlarnos en México del cabaret que traen en el fútbol argentino, porque también allá lo hay, cuando en el fútbol mexicano cada quien hace lo que se le da su gana y hay un arbitraje polémico cada fin de semana a favor de ciertos equipos, hay una crisis a nivel futbolístico donde las distancias entre los equipos con dinero y los equipos que pues, no tienen el suficiente dinero cada vez se hacen más grandes, y lo que antes te generaba mucha ilusión, ahora pues no me dan ni ganas de ver un partido de fútbol mexicano, porque a los Wow. 30 minutos es un partido bastante soporífero, donde los jugadores no se dedican más que a caerse de hambre cada 3 minutos, donde se la pasan todo el tiempo la bola hacia atrás, y la verdad es un espectáculo que hasta es un fraude para el espectador. Y a eso le sumas que en la televisión mexicana, en una u otra frecuencia, hay 25,000 anuncios donde definitivamente ves más anuncios de una casa de apuestas que casualmente es la que controla el fútbol mexicano. Pues imagínate cómo puedes defender un espectáculo tan fraudulento como es el de la Liga Mexicana. Mm. Oye, y rápidamente para acotar eso, traen jugadores de la liga, de la Major Soccer League. Antes se miraba que traían jugadores de otras ligas, que lo hacían más competitivo todo. Eh, También la parte en que tú mencionas ciertos árbitros que han ayudado a ciertos equipos a ganar campeonatos. Bueno, eso es lo que dicen. Por favor, no, tampoco no queremos que nos lluevan las críticas, porque sabemos que tenemos otro aficionado que es aficionado a otro equipo. Ahí ya estaríamos entrando un poquito en polémica. Y claro, todo ha cambiado todo, a veces para bien, para mal, a veces muchos critican o mencionan, pero la parte más importante que me gustaría resaltar antes de que pasemos al siguiente tema era eso que tú mencionaste, es que antes los papás controlaban los canales de televisión. Y lo más bonito de todo era de que había un motivo, razón y circunstancia de repente para conversar en familia. Eh, Ahora no, ahora tu hijo está en otro lado mirando otro programa, la mamá en otro lado, todo el mundo mira cualquier cosa y cuando, hasta inclusive, hasta en ciertas casas ya no hay ni siquiera las mesas para que la familia coma. Y dicen, no, no, es mucho espacio, mejor pongamos otra cosa. Ya la mesa en que antes todos los papás, mejor dicho, la familia comía, ya no existen en muchas casas.
Eso ha Mm, cambiado con la tecnología y todo eso. Y también lo que tú has mencionado, ya casi para terminar esa parte, del descenso y el ascenso, que a veces hace daño y a veces beneficia a ciertos equipos, porque cuando hay plata, muchos equipos no quieren bajar, aunque tengan, o mejor dicho, aunque no sumen puntos. Yo estoy sorprendido de la forma como el torneo mexicano ha cambiado de la noche a la mañana. Hace unas cuantas semanas en mi querido Cruz Azul estaba de puntero y ahora en el cuarto lugar. Esto es increíble. Mi querido Turco Mohamed terminó subiendo a los muchachos del Toluca, Monterrey, después de haber despedido al técnico con el nuevo técnico que tienen en Monterrey. Está haciendo un poquito de historia porque está manteniéndose ahí en la parte de arriba. No quiero seguir avanzando más porque esto es parte del programa, de otro programa, mi querido José. Ah, no te preocupes. Sí, mira, todo esto que mencionas es parte también de la naturaleza del fútbol mexicano, porque los mismos expertos, realmente expertos, que ya llevan muchos años en el periodismo deportivo, han señalado que el gran problema del fútbol mexicano es que es un sistema muy mediocre, que premia muchas veces ese conformismo de muchos clubes, porque el sistema de competencia te lo permite. O sea, ¿cómo puede ser posible que en un sistema de competencia de fútbol sea tan abierto que el número 12 de la tabla general tenga la misma posibilidad de ser campeón que el número 1? Anteriormente la liguilla se entraban los 8 primeros. Ahora, porque quieren sacar dinero hasta por debajo de las piedras, meten hasta el número 12 de la tabla y resulta ser que el número 12 de la tabla, en un día de suerte, se conjugan los astros, eh, todo está a su favor, ganan el título. Y no quiero demeritar algunos títulos, porque No lo ha digas, no lo habido, digas. ha Yo, habido yo sé que está en la punta de tu lengua que mencionaste al América. no, no, es que a lo largo de la historia, cuando se ha instaurado este sistema de play-in, anteriormente se llamaba repechaje, han habido casos de equipos que entraron desde el repechaje y son campeones. Pasó con Xolos, pasó con Pachuca, Ujú. pasó con varios equipos que ganaron sus primeros títulos de esa manera. Sin embargo, el sistema de competencia de México es un sistema que en los últimos 20, 25 años se ha vuelto demasiado, se ha vuelto demasiado permisivo, porque premia mucho la mediocridad. Y si vas a ver un equipo de fútbol que se está echando todo el tiempo atrás, que todo el tiempo está golpeando jugadores, que todo el tiempo se está tirando al piso para ganar tiempo, pues eso tampoco crees que eh, eh, de alguna manera sume al espectáculo. Por el contrario, está ahuyentando a los aficionados el tipo de nivel racano que hay en el fútbol mexicano. Y si a eso le sumas todo el cabaret que hay detrás en la parte directiva, yo no sé cómo hay gente del periodismo deportivo en México que se atreve a afirmar que México está para llegar a semifinales de una Copa del Mundo. Honestamente, te lo digo como mexicano, yo no lo veo ni siquiera en 16avos. Ay, ay, ay. ah. Wow, ¿qué tal afirmación? Pues, por favor, para las personas que nos están mirando, Ojalá me eh, equivoque. bueno, para todas las personas que están con nosotros, no se olviden que estamos disfrutando del programa Radar Cultural y el día de hoy en un programa especial que estamos hablando netamente de fútbol. Mira, has hecho, o nuestro invitado ha hecho gala de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento futbolístico. Oye, una pregunta, tú cuando, digamos, comes también, miras, todavía sigues mirando algún partido de fútbol? ¿Te encargas, digamos, de preparar o comer en acorde al partido? Dices, no, no me tengo que llenar, en el segundo tiempo empiezo con algo más fuerte. Eh, Yo como así de corrido, o sea, yo como viendo un partido de Champions, un partido de la Liga Española o la Copa del Rey o de la Premier League, y como de manera pues natural. Ya lo otro es la botana, ahí sí, claro. como que alterno. Cuando es un partido, por ejemplo, final de Champions o final de Copa del Mundo, pues sí es preparar la botana, ya sea unas papas fritas o algún
algún alimento de origen animal, ya sea alitas, ya sea boneless, pues eso también de alguna manera ayuda como que a mirar de mejor manera el partido de fútbol y obviamente pues también algunas bebidas. Pregunta rápido, si por casualidad tienes un invitado o invitada vegetariana, ¿qué parte sería de ese menú que pondrías? Obviamente, pues preparar cosas con de origen vegano, igual tendría que en este sentido que coordinarme con la persona para ver qué platillo le gusta, cuál es su platillo favorito vegano y poder hacer alguna, no sé, ceviche de coliflor o poder hacer este ceviche de soya o poder hacer algún alimento que esté libre de carne. Yo, por lo regular, yo no soy vegetariano o vegano, pero me gusta mucho de la gastronomía o del consumo vegano, me gusta mucho la gastronomía de ese tipo, o sea, lo puedo comer sin mayor problema. Mira, qué conocedora, me da mucha alegría porque estaba poniendo a Irina ahí contra la pared un poquito porque imagínate, ella es, digamos, a ella no le gusta mucho la carne, se pelea un poco a veces, imagínate, te podrías poner un tofu relleno, piña, de repente melones, verdura y frutas, ya de ahí esa parte, ahí yo ya me quedo un poco frío porque todavía tengo que preguntarle a Irina cuáles son esos platos favoritos dentro de sus expectativas en la parte de sus gustos con la comida. Oye, de verdad, mi querido José, oye, me sorprendes, fanático no solamente del fútbol, del Barcelona, de los equipos, muy bien, Irina, me he quedado sorprendido. Yo creo que contigo podríamos hacer todo un programa de 1 hora, más de 1 hora, porque ya creo que estamos llegando ya, inclusive, si mal no me acuerdo, ya sobre casi ya estamos llegando a la hora, hablando de puro deporte. Impresionante, impresionante de cómo la hemos pasado, porque nos has dado mucha información, cosas que no sabíamos antes. Inclusive hasta por interno estuvimos hablando por 5 minutos netamente del equipo de tus amores de las Chivas y todas las cosas con el director Milito, inclusive te iba a decir qué pasó, que despidieron al técnico de León, ya hay un nuevo director técnico en el fútbol mexicano, con todo lo que está pasando con las Chivas, imagínate en el 9º lugar en la tabla de posiciones, ya son creo 3 años consecutivos que las Chivas No no, levantan. no levantan, pero bueno, es parte del fútbol, tú has mencionado, es parte del fútbol que a veces uno tiene que sufrir y vivir como fanático de un equipo. Pero bueno, le vamos a dar la pelotita a Irina, porque Irina siempre lleva el control de acá del programa y no quiero que se me vaya a quedar sin batería o de repente pero mira, está diciendo que sé que a Irina le gusta mucho el queso. Oye, alguien acaba de poner eso. No, Irina dice que puede hacer cualquier cosa por queso. Imagínate, ella sería capaz de tomar un avión. Estaba diciendo que dice, toma un avión y se va a París, trae el mejor queso y regresa. Imagínate, eso haría Irina solamente por comer el mejor queso, el queso de rallado, tantos quesos que hay. Ya para la próxima le voy a decir a Irina que me dé una lista de todos esos quesos. Ella dice que ella es fanática, o mejor dicho, es miembro de, en Canadá hay un lugar que se llama The Cheesecake Factory. Dice que ella es miembro de ese lugar porque le dan toda una lista de todos los quesos, hasta inclusive en ciertos lugares acá en Canadá hay unas villas de vino y dentro de esos vinos, de esas para catar los vinos, parte de las botanas, como ustedes dicen ahí en México, hay una muy buena selección de quesos y uvas que uno va y disfruta de esos lugares. Hay otro comentario, Hugo Martínez dice, ahora entiendo el odio al fútbol mexicano, le va a las Chivas. Oiga, por favor, ya se están dando el primer, como dicen, el primer golpe al estómago, a las costillas. Muchachos, acuérdense que en el fútbol uno nunca gana, ni uno nunca pierde, porque si él Claro, es del Chivas, alguien dice, no, no, que como que del Chivas.
A ver, Cabe decir que como fan de Chivas también uno debe ser crítico porque una de las cosas que siempre se nos achaca en México es que el aficionado de Chivas nunca suele cuestionar el equipo. Y si bien hay mucho sector de Chivas que gasta su tiempo y su dinero en ir a hacerle serenatas a los aeropuertos o afuera de los hoteles, que por eso también nos tiran mucho, mucha crítica, lo cierto es que también uno como aficionado a un club de fútbol, el fanatismo por el equipo de fútbol nunca debe de cegarnos y si vemos que algo está mal con el equipo, tenemos que ser muy puntuales en la crítica. Yo desde hace varios años veo a Chivas en el pozo y difícilmente se recupera. Lo que ha existido en los últimos años han sido de repente como que ciertos destellos de con Víctor Manuel Bocetich, con Matías Almeida, que ganó el último título para Chivas, que pasó también con Luis Fernando Tena, o que pasó con el propio Fernando Gago, aunque todos después vimos el lamentable final con Gago. Pero de ahí en más, Chivas, el gran problema es Amaury Vergara. Ese es el gran problema que tiene Chivas. Mientras Amaury Vergara deje de verlo como una especie de club de cuervos, porque para quienes no han visto la serie de Netflix, véanla, para que se den ahí cuenta de cómo es este tema. Amaury Vergara tiene un control muy obsesivo sobre Chivas, pero a su vez como que no le importa, y por eso también está sufriendo en esa parte Chivas, porque se está delegando demasiado y él nunca se quiere ser responsable de nada, y ese también es un gran problema que le está acarreando consecuencias graves a Chivas. De momento, ahorita no hay descenso, pero recordemos que no hace mucho Chivas estaba en descenso y de no ser porque desciende UDG, otra hubiese sido la historia. Pero una pregunta, ¿tú crees que, a ver, disculpen que sigamos hablando un poquito de fútbol, antes de que vayamos al siguiente tema, ¿tú crees que los muchachos de Chivas cometieron el error de dejar ir al Turco Mohamed al Toluca, estando libre? ¿No crees que hubiera sido un mejor papel el Turco Mohamed en el Chivas que en cualquier otro equipo? Si lo hubieran dejado hacer lo que tenía que hacer Mohamed, podría haber sido un equipo de época Chivas, pero sabemos que en Chivas el gran problema, además de Vergara, Amaury, es todo todo entramado de promotores que tienen a Chivas en una situación bastante complicada. Porque si algo se ha criticado a Chivas es que los jugadores en cuanto llegan a Chivas no te rinden igual que como jugaban en sus anteriores equipos. Pasó con Alexis Vega, pasó con el Chicote Calderón, pasó con Uriel Antuna, pasó con Alan Pulido, pasó con muchísimos jugadores. Y el problema de Chivas es que no hay una disciplina, no hay una mano dura, y quien intente hacer mano dura lo terminan grillando para que, como decimos en México, le hacen la cama y se vaya. Pasó con el Cruz Azul, no sé si te acuerdas, antes de que venga Cabecita Reynoso, eso era un mar de técnicos, venía un técnico y le hacían la camita y entraba otro técnico y le hacían la camita, hasta que Cabecita Reynoso vino, pero lo sacó campeones y al final pasó algo, bueno, no sé si ya empezó a hacer cosas sobre extraordinarias. Pero bueno, oye, fascinados, no queremos sobresalirnos del tema porque si no para la próxima vamos a poner radar cultural, programa Radar especial. futbolero. Claro, programa especial de fútbol, porque Irina me va a decir, Joseph, me cambiaste el papel, teníamos que hablar de mi equipo favorito del Barcelona, qué Chivas, ni que deja tu equipo de Alianza Lima por otro lado y el equipo de la América. Netamente tiene que ser del Barcelona, nuestro sponsor se nos va a ir el día de hoy. Nos va a decir, ¿qué pasó, muchachos? Tenían que hablarme del Barcelona. Suerte que no compiten entre ellos. No, ok, en síntesis, regresemos. Muchachos, para todo el público, olvídense que hemos hablado de todo lo demás y hagamos una recapitulación, hagamos un rewind, como dicen, y regresamos a la última parte del Barcelona, así como para ya de entrar y para ganar a nuestro sponsor, por favor, muchachos, nos están escuchando, denos otra oportunidad, estamos acá todavía nosotros aprendiendo, no tenemos que ser tan, como dicen, tan irrespetuosos con nuestro invitado el día de hoy, que él puede hablarnos de fútbol, de comida, de botanas, un poco, y si empezamos hablando de hasta de whisky o de tequila, él le sigue
Él es así como esos carros de 4x4 de todo terreno. Él puede hablar con cualquier tema. Regresemos rápido al Barcelona. Y yo sé que ahora sí a Irina se le están levantando las cejitas y A dice, ver, ay, ya estamos entrando a mi parte favorita del programa. ¿Cómo miras en síntesis al equipo del Barça en lo que queda de este torneo, o mejor dicho, en este torneo? ¿Hay posibilidades de que los jugadores que tiene sigan progresando? ¿Necesitamos jugadores? Cuando se abra la ficha para traer nuevos jugadores, ¿necesitamos a alguien, algún refuerzo? Cuéntanos, a ver, vaticina, danos, como dicen, danos alguna señal para lo que va a pasar con nuestro querido Barcelona en este año. Se lo dejo a José como experto. no, primero las damas, porque además también eres de la casa, eres de la ciudad. Entonces, primeramente los de la casa. A ver, yo creo que mucho mejor que la temporada pasada, eso creo que sí. De momento vamos primeros en la liga, obviamente llevamos muy pocos partidos jugados, entonces no quiere decir nada, ¿no? En la temporada aún queda mucho tiempo. También hay mucha polémica con todo el tema del estadio, del Camp Nou, que aún no está acabado, que no pueden jugar. Siento que están cambiando mucho de estadio, ahora juegan en Montjuic, ahora juegan en el Johan Cruyff. Siento que sí estaría bien un poco de estabilidad también, como a nivel de equipo, jugar pues en su estadio, tener como algo más fijo. Em, Siento que, como decía antes José, Yamal deberían un poco centrarlo. Siento que pues la temporada pasada hizo una súper temporada, pero pues sí que siento que sus fiestas, un poco a los Ronaldinho, a los Neymar, ya se está como desviando más para la fiesta, para la diversión, que no tanto para el deporte. Entonces sí que siento que un poco de estabilidad y de que lo centren un poco iría bien, la verdad, mejoraría el equipo para esta temporada. Siento que Rashford aún está un poco verde a nivel de jugar como equipo. Siento que es un poco individualista. Creo que aún se está como adaptando a lo que es el Barça, muy, bueno, el famoso tiki-taka, ¿no? Muchos pases, mucha coordinación entre el equipo. Pero no, creo que poco a poco pues se va adaptando mejor. Sí que hoy con que han perdido contra el PSG, sí que siento que empezaron muy bien el juego, tuvieron muchas oportunidades, marcaron, de hecho empezaron 1-0, solo que después como que ya están cansados, siento que les falta un poco de condición, no sé si quizá pues por el break del verano aún se están como adaptando a la temporada, pero sí siento que si siguen pues entrenando y ya pues con mejor condición física, sí que siento que podría ser una buena temporada para el Barça. No sé si José estás de acuerdo o no. De acuerdo contigo, en ese sentido creo que el Barcelona tiene ante sí una oportunidad histórica de poder finalmente levantarse. Yo espero y vaticino que esta temporada sea como hace 20 años, en el sentido de que la primera temporada con Rijkaard ganaron liga, empezó a haber una resurrección del Barcelona como equipo, porque tenía varios años que no ganaba nada, y al siguiente torneo ganan la Champions en París, ante el Arsenal. Aquí yo apuesto todas mis papas a que el Barcelona puede ganar la Champions en Budapest si juegan de la manera en la que jugaron el torneo pasado, arrolladores, determinantes, pero sobre todo deben de trabajar muy bien la defensa, porque si hubo un talón de Aquiles en el equipo barcelonista fue la parte de la defensa, porque esos dos goles que te haya metido el Inter de Milán con jugadores como Acerbi, que sinceramente no sé qué estaba haciendo ahí, ese tipo de detalles puntuales debe trabajarlos muy bien Hansi Flick si quiere ganar la Champions, si quiere ganar el triplete, porque el Barcelona tiene todo para ganar la liga, la puede ganar sin problema, porque ahorita puede aprovechar muy bien el tema de la adaptación Xavi Alonso al Real Madrid. Más aparte, pues este tema de Cholo Simeone con el Atleti, pero de ahí en más, el Barça tiene todo para volver a ganar la liga. La Copa del Rey también puede volverla a ganar si quiere, pero es muy importante que el Barcelona demuestre a lo largo del torneo, de la temporada, perdón, constancia. Y la constancia tienes que también hacerla haciendo ajustes muy puntuales. Si lo haces en defensa mejor, porque también la defensa
aunque digan que no, la defensa también te gana campeonatos. Creo que estoy muy de acuerdo en esa parte porque el hecho de que, bueno, perdimos a Íñigo, creo que fue, pues obviamente no tenía nada, el Barça no podía hacer nada y vio la cláusula de que él se podía ir, pues si quería y tenía una oferta de ese equipo. Entonces creo que el Barça no pudo hacer nada, ¿no? Como para quedárselo, pero sí que creo que fue una gran pérdida y definitivamente se nota a nivel de más de defensa. Sí, y también también este Ronald Araujo debe de mantenerse como que muy concentrado, que no cometa los mismos errores de la temporada pasada para que por fin pueda ser un referente en el Barcelona, porque cuando se perdió ante el Inter de Milán de manera dramática en la semifinal de Champions, el principal señalado fue Ronald Araujo, y con justa razón. No puede ser posible que te haya rematado en tus narices Francisco Acerbi con la facilidad con la que te remató y no pudiste haber cometido el penal que cometiste en aquel partido. Entonces, tienen una oportunidad muy importante, no solamente Ronald Araujo, sino el Barcelona en su conjunto, para que de esta manera pueda ser nuevamente un equipo de época, como ya lo fue con Guardiola, como ya lo fue con Luis Enrique. Entonces, es cosa de trabajar y de disciplinarse para que todo salga a pedir de boca y en mayo del 2026 el Barcelona por fin alce la sexta, que es lo que queremos. Ojalá, ojalá. Sí que siento que, por ejemplo, la temporada empezó con un poco de polémica con el tema de Ter Stegen, todos los porteros, todos los egos que pues jugaron ahí, ¿no? Que luego cogieron a Joan García, que es el que está ahora. Sí que hubo como mucha polémica cuando empezó el tema de capitanes. Y creo que ahora también, por ejemplo, el tema de las lesiones está afectando un poco. Hoy pues jugaron con bastantes grandes jugadores pues de baja. Así que sí, creo que va a influir mucho también en cómo las lesiones puedan afectar los jugadores que juegan o los que están de baja. Totalmente. Y ese va a ser también un reto para Hansi Flick porque va a tener que echar mano sí o sí a la cantera. Y la cantera puede resolverte partidos, pero no le pidas o no le pongas demasiada presión a los jóvenes. Porque el Barcelona, el torneo pasado, funcionó precisamente por la juventud. Tanto por un Fermín, como por un Casado, como por un Ferran Torres, como por Lamine Yamal. Por todos esos jugadores estuvo funcionando bien el Barcelona porque supieron amalgamar tanto la juventud como la parte de experiencia. Ahora, el reto también va a ser si de todo este tema de las palancas, que yo a la fecha no lo termino de entender del todo, este sistema, pues por lo menos va a haber un fondo importante para costear refuerzos, porque se habló en esta temporada que iba a venir Luis Díaz, que iban a venir otros jugadores importantes a reforzar en las zonas del campo, y lo primero que debe de reforzar el Barcelona, reitero, si quiere ganar la Champions el año que viene, es la parte defensiva, porque es donde hay más lesiones y es donde más errores se han estado cometiendo. Totalmente. Sí, sí. ¿Yo te hago alguna pregunta más? Bueno, muchachos, yo creo que al final nuestro sponsor ya debe estar súper feliz. Yo creo que gracias a ustedes regresó nuestro sponsor para nosotros y no se olviden que lo tenemos que mencionar. Gracias, mi querido José. Si renovamos ya el próximo año, te damos un Season Pass para que puedas ir a ver el partido cuando vengas. Gracias. Gracias. Tenemos que mencionar al sponsor, Irina rápidamente, eso no se olviden, para todos los muchachos, la Peña FCB de Toronto, eso no se olviden, gracias por sponsorear el programa de Radar Cultural. Bueno, a ver, ¿qué más podemos hablar? ¿Seguimos hablando del tema? ¿Ponemos una continuación? Le debemos una, como dicen, una invitación cordial para el público, para de repente ya con unas cuantas semanitas retomemos y sigamos hablando del Barcelona, tener a nuestro gran invitado como el día de hoy, mi querido José. José, te pasaste, de verdad, que qué conocedor de fútbol y te sabes al detalle. Yo dije, lo voy a de repente opacar un poquito cuando le hable de León, del nuevo director técnico. Ya se la sabía. Dijo, Joseph, eso ya me la sabía hace tiempo. Es noticia ya de última hora eso. Sí. Bueno, Irina, cuéntame, si,
que seguimos la parte y ya nos vamos a despedir, porque te cuento que yo por mí yo sigo hasta que se me acabe, hasta que de repente haya un apagón allá en México y termine la transmisión. Bueno, esperemos que nada de apagones, Ojalá que no. pero sí que es, pero sí que es verdad que el tema estaba muy interesante. De hecho, teníamos otra sección preparada sobre español versus castellano, que ya no nos va a dar tiempo de hacer, la dejaremos para el siguiente programa. Pero sí, yo creo que ya podemos pasar a los planes del fin de semana. Si nos quieres acompañar también, José, vamos a Venga, comentar planes que hacer para la gente que esté aquí en la ciudad de Toronto. ¿Te parece, Joseph? venga, Claro, por favor, hay que hacerlo partícipe y así como te mencionamos, cuando llegas, cuando en algún momento vengas, tenemos ahí un pasecito para que vayas con Irina a La Peña y disfruten de los partidos, y especialmente son fanáticos de los partidos por Nintendo, creo, no es El Nintendo, mi FIFA, querida, FIFA, PlayStation. disculpen, ahí estoy llegando a algo un poquito más, pero por favor, continúen. Sí, de hecho, hablando de la peña, ya están empezando a preparar todo lo que va a ser el clásico el día 26 de octubre, que ya en 3 semanitas, y que la gente esté atenta a las redes sociales porque sortearemos algunas cositas para el clásico. Entonces, ea, Súper que bien, estén súper bien. atentos. Mm. Pues mira, para los planes de este fin de semana traemos 3 planes para la gente. El primero, solamente conocido por mucha gente de la ciudad de Toronto, se llama Nuit Blanche, Noche Blanca en francés, y es un festival cultural que pasa en Toronto. Si no me equivoco, es la edición número 19 ya, entonces bastantes años ya que lo llevan haciendo el primer fin de semana del mes de octubre. Empieza a las 7 de la tarde del sábado y acaba a las 7 de la mañana del domingo. Entonces, toda la noche habrá pues varias exposiciones, habrá edificios, museos abiertos para que la gente pues pueda ir paseando por la ciudad y ver pues obras de arte y espectáculos. El tema de este año se llama Translating the City, que sería pues traducir la ciudad, y la idea es explorar pues cómo habla la ciudad, cómo podemos reinterpretarla mediante pues distintos lenguajes. Entonces aquí incluyen pues la parte visual, la parte sonora, gestual, emocional, simbólica. Entonces podéis consultar todos los museos, todos los edificios que participan en la web de este festival, pero sí que recomendado toda la noche. Hay incluso pases de bicicleta especiales para la gente que quiera coger bicicletas para ir de un lado a otro de la ciudad y ver todos esos museos y espectáculos. Y la verdad que muy original. Nuevamente en la Plaza del Ayuntamiento hace, diría que unos 9 años, pusieron una luna gigante en la plaza, como un globo aerostático. Entonces sí que recomendamos ir. No sé si Joseph ha sido antes a la Nuit Blanche. Te cuento que no, pero hay otra cosita también que queremos mencionarles. Fin de semana, yo sé que José no es fanático de repente de esa pelota, pero José, te cuento que hay la pelota de fútbol, la pelota de básquetbol y una pelota un poquito más pequeña, que es la pelota de béisbol. Te cuento que nuestros queridos Blue Jays llegaron a ser los ganadores de su división y como ganadores, tienen la opción de sentarse en el sofá y mirar cómo el equipo de los Yankees y los del Boston se pelean, se bajan las piernas entre los bates y el sábado empieza ya, como dicen, en el Rogers Stadium, ¿no es cierto? El Rogers Stadium, ¿no? Rare Center. El Rogers Center, disculpa, es que tenemos dos, ya por las dudas, a José lo voy a mandar a otro estadio. Pero te cuento que empieza ya lo que sería los playoffs entre el equipo de los Blue Jays, que después de 11 años han ganado la división contra el ganador de los Yankees, contra el equipo Yankees y Boston. So, ellos van a estar ahí esperando. Eso también el fin de semana pueden ir a ver al estadio. Las entradas están ya carísimas, pero hay mucha gente que está con esa vibra, con esa fiebre del béisbol. Antes, cuando los Maple Leafs, acá te cuento también que los Maple Leafs, después de muchísimos años, así como las Chivas, no ganan un trofeo, o como digamos, a ver qué otro equipo, como los Cholos de Tijuana. el Atlas. O el Atlas, claro, ahí está, un poquito como para hacerlo familiar. Y todo el mundo, o mejor dicho, todas las personas de Canadá están con esa emoción de venir de Halifax, de Vancouver, de todos lados vienen a ver a los Blue Jays,
que por cierto muchos dicen, tocamos madera para que todos les vaya bien y se nos haga el milagrito y nos vayamos a la final de la serie, que sería algo fantástico. Todo el mundo estaría súper feliz de todo esto. Perdón que te interrumpa, como pregunta, ¿los Blue Jays de Toronto cuánto tiempo llevan sin ganar la Serie Mundial? Uy, Demasiado. demasiado. Bueno, no tanto como los Maple Leafs, porque los Maple Leafs ya creo que llevan más de 20 y tantos años. Sí. Y como tú mencionaste, el problema es dirigencial. Así como mencionaste ¿cómo se llama? De las Chivas, con su ex dueño, que más se encargaba de vender productos para adelgazar y productos naturales. Su hijo ahora también se dedica a hacer otras cosas. Y tú lo mencionaste, cuando el dueño no se pone en los pantalones de creerse el dueño, deja las excusas para las otras personas, el equipo no va. Como cuando a veces dicen, cuando el dueño se va, los ratones hacen fiesta, algo así por el estilo que viene esa frase, algo así, en síntesis, lo que a veces pasa con nuestro querido también Chivas de Guadalajara. Mira, Cuando alguien se ponga los pantalones y diga, es mi equipo y yo hago lo que quiera, te guste o no, ¡boom! Próximo año o siguiente año, las Chivas se llevan todo el campeonato, que la Liga MLS, que se llevan con todo, barren con todo. Por favor. Por mira, favor. para contestar tu pregunta, José, el World Series no lo ganan desde 1993. Entonces sí que hace algunos años. Sí que es verdad que la división la han ganado, pues aparte de este año, en 2015, también la ganaron pues otros tipos de trofeos como el Wild Cards Birds en 2020, 22, 23. Entonces sí que han tenido otros trofeos, pero ganar para los playoffs y ya de todo Norteamérica sería el 93. Imagínate qué tiempo ha habido de diferencia. Pero bueno, a ver, yo sé que todo el mundo quiere irse, como dicen, en toda historia, toda película, cuando se rompe la taza, cada quien a su casa. Yo sé que José se le están enfriando sus chilaquiles, porque ya he mirado a alguien ahí haciéndole una seña, diciéndole que sus gorditas, que sus tamalitos, que su pozolito ya se le está enfriando y no queremos, como dicen, en ciertos lugares no les gusta usar el microwave, ¿ya? Allá en muchos países les gusta, tú pones, cocinas y de la cocina a su mesa, como dicen, no de la cocina al microwave, lo calientas, ya no sabe igual tus papitas fritas en el microwave, ya saben, ya parece como si fuera, ya no fritas, sino parece que fuera ¿qué le gusta a la gente en Montreal? A ver, si Irina me ayuda cuando a la gente que le gusta las papitas, a ver. La Putin. Putin, exacto. Ay, gracias Irina por ayudarme. Sí, porque cuando las pones tú fritas y las pones al microwave y le pones quesos, terminas en Putin. Ya no son papitas fritas anymore. Pero bueno, muchachos, oye, ha sido un placer, un honor el poder haber estado con ustedes, escuchar. Les cuento que el día de hoy, ha sido el programa que he hablado menos, ¿ah? Oye, por favor, ustedes me han ganado el día de hoy, me han dado esa ayuda. Yo desde las 3 de la tarde que estoy sacando programa y dije, Dios, me voy a quedar sin garganta. Pero gracias por ayudarme, José. De verdad, no sabes el aprecio que te tengo el día de hoy. Le has dado, así como dicen, un poco de relajo a mi gargantita. Irina, cada programa que va mucho mejor. Oye, de verdad, qué Barcelona ni qué Barcelona. Irina, a ella la necesitamos de refuerzo ahí para el Barcelona. Cuando ellos hacen el TikTok, el coach dice, no, cambio, y ponen a Irina, le pasan la pelota y ella mete el gol. El próximo Yo era balón portera, tengo que decir que yo era portera cuando jugaba fútbol. Ay, por favor, Irina, no me hagas quedar mal, pero le vamos a hacer un rewind, como dicen, una lavada de cerebro, y de repente, José, el próximo año vamos a hablar de que Yamal, ni Yamal, Irina Yamois, va a Por ser la favor. próxima que se va a encargar de ganarse el Balón de oro. balón de oro, imagínate. Ojalá. Por favor. Que siga quedándose en Barcelona. Eso es importante. Claro, Exacto, claro. exacto. Esa es la cláusula, Si esa es la cláusula. Si es nacida en Cataluña, mejor. Así que adelante. Exacto.
Perfecto. Bueno, Irina, a ver, te damos el honor para que menciones la parte final. Yo creo, mencionaste que creo que el próximo programa, Irina, creo que ya tiene, como dice, un compromiso aparte. Creo que ella me dijo que va a ir a sacarle, le va a poner un poco de, le va a sacar brillo a la Torre Infiel, creo, o no sabemos a dónde se irá, como buena Dora de Exploradora, pero French. ¿Cómo se dice Dora de Exploradora, mi querida Irina, en francés? Por favor, o en cataluño. Pues la verdad es que como no es de mi época, nunca la he visto. Ay, 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 Creo oye, que se llama Dora la Exploradora en todo el mundo, ¿no? sí. Dora la En Oye, México, sí. Exploradora en catalán, ¿de imagino. verdad que nunca has mirado Dora la Exploradora? No, la verdad que a mí me cogió un poco mayor, Ay, como ay, para ay. ver Dora la Exploradora. Oye, de verdad, tarea aparte, mi querida Irina. Eh, a ver, te cedo los micrófonos para que te despidas del público y ya mencionamos que el próximo programa hay programa repetido, muchachos. Cuando regrese, va a regresar con las baterías cargadas y nos va a contar de esa historia, algún relato, anécdota que a toda persona le pasa cuando uno va de viaje. Cuando uno va de viaje, siempre algo le pasa. Esperamos que nada malo. Imagínate que Irina Esperemos. nos llame y diga, Joseph, tomé el avión equivocado y estoy ahora en Dubái. Vamos a tener que sacar programa desde Dubái. A ver, Irina, te cedo los micrófonos. Sí. Hablando de eso, no sé si has escuchado que hay un mostrador, diría que es en el aeropuerto de Austria, porque hay mucha gente que se equivoca y en lugar de coger un vuelo para Australia, lo coge para Austria, y luego cuando llegan se dan cuenta que no era el país donde tenían que ir, entonces no lo descartes. Ay, 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 por favor, Sí, con tal sí. que no termines de repente en Guadalajara, es Te voy otra a cosa. contar, o te cuento una que pasa en México, en la A Ciudad de ver, México. Si ustedes son muy amantes del turismo en la Ciudad de México y quieren conocer Coyoacán, por nada del mundo asuman que la estación del metro Coyoacán nos va a dejar en el centro de Coyoacán porque hay muchísimas cuadras de diferencia entre la estación del metro y el centro de Coyoacán. Si quieren en este caso no perderse o irse de manera más cómoda hacia el centro de Coyoacán, tomen un microbús que los lleve justamente al centro de Coyoacán. El otro día también supe por un canal de viajes que también se dedica a hablar de fútbol, que es Argentino el Chico. Él mencionó que mucha gente se suele perder en la estación de Abbey Road del metro de Londres, pensando que van a llegar a la zona donde está la famosa cruce de calles donde se tomaron la foto los Beatles. Y la realidad es que la estación del metro de Abbey Road está muy, pero muy lejos de la zona donde antes eran los estudios de EMI. Entonces, eso es algo también, una de las cosas que como viajero debes tomar muy en cuenta. wow, Sí. Qué perfecto. buenos Bueno, consejos. gracias por esos consejos. Y para terminar, si usted va a dar, va a mandar una encomienda, acuérdese que hay dos Ontarios, hay Ontario, Toronto y Ontario, California. So, por Ah, casualidad, por las dudas, no anote muy bien. Si usted pone solamente Ontario, se lo mandan a California, eso, por seguro. o Bueno, Guadalajara. o Guadalajara. Bueno, De Irina, ahora hecho, sí. sobre lo contrario que mencionabas para los conciertos es muy confuso porque Ontario, Estados Unidos está en California, porque los conciertos pone Ontario, CA, que puede confundirse con Canadá. Ujú. Entonces, Ontario CA es Ontario, California y Toronto ON es Toronto, Ontario. Sí, Claro. y eso pasó recientemente porque uno de nuestros fanáticos nos dijeron, oye, nuestro querido que inclusive falleció este año, comienzos de este año, a ver, que el que cantaba Yo te pido la luna, Leodan, Estelita, Leo Dan. Leo Dan estaba en su última gira de conciertos y pusieron Ontario, California, y alguien por error me dice, oye, Leodán va a venir en su última gira y yo me pongo a mirar, pero le digo, no, disculpe, pero esto no es, es esto Canadá. es Ontario, California. Hay mucha diferencia. Pero bueno, muy bonitas anécdotas, muchachos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer el poder haber conversado con ustedes dos. Y Muchas como gracias. todo programa, siempre nos despedimos por las damas. A ver, mi querida Irina, como siempre, un placer.
y ella ha venido súper fanática y alegre con su t-shirt de los Rolling Stones, imagínate. Gran banda, y no es Gran cualquier banda. banda. Tengo que decir que el Barça, que ahora que tiene la colaboración con Spotify, llevó los Rolling Stones en su camiseta en uno de los clásicos. Sé que este año le toca a Ed Sheeran, será el cantante elegido para este clásico de este año, pero sí que es verdad que en honor al Barça, su colaboración con Spotify. Wow, súper bien. Bueno, mi querido José, palabritas finales, si quieres mandar un mensajito a alguien, algún hater, alguien que no es fanático de las Chivas o del Barcelona, aprovecha, te cedemos los micrófonos. Tranquilos, tranquilos. Paz y amor también para los haters del Barça, de Chivas, de lo que sea, de Liverpool. Yo también le voy a Liverpool. Bueno, primero que nada, gracias nuevamente por la invitación, Irina, Joseph. Para mí también ha sido un placer compartir un poco de todo esto que he estado viendo durante más de 30 años como aficionado al fútbol. Nunca está de más informarse de todo lo que hay a tu alrededor. Ese es un consejo que les doy siempre. Nutran sus pláticas, no las limiten a todo. Yo tengo la mala fortuna de que mucha gente cuando hablo de fútbol o no les gusta o definitivamente odian al fútbol, pero veo que no en todos los lugares hay esa situación. Al contrario, donde se me permite hablar mucho de música y donde se me permite hablar mucho de fútbol, soy el hombre más feliz del mundo. Así que nuevamente agradecerles la invitación y cuando quieran aquí estamos al pendiente. Súper bien. Bueno, también hay que agradecer a nuestro sponsor, que gracias a José lo pudimos retomar el día de hoy, y a Irina, que por algún momento nos desviamos un poquito, así como dicen, del programa, pero también hay que agradecer a nuestro sponsor. No se olviden, muchísimas gracias a nuestro sponsor por siempre ser partícipe del programa de Radar Cultural, la Peña FCB de Toronto. Muchísimas gracias. Y bueno, muchachos, sin más preámbulos, yo sé que José tiene sus palomitas de maíz, Irina se va a tomar un café, un cafecito, de repente un tecito, y bueno, yo también, a mí mi café ya se me está enfriando, si no, al final me vuelvo cranky. Muchachos, ha sido un programa sensacional y nos vemos en una próxima ocasión. El aplauso para ustedes, nos despedimos y se me cuidan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta la próxima. Nos despedimos. Adiós. Mi gente linda, hasta la próxima. Ha sido un placer. Otra edición más de Radar Cultural en Frecuencia 5. Hasta la próxima.